Battle Monkey Custom Arcade Stick. Hola a todos, un saludo, yo soy Víctor, bienvenidos al canal de Battle Monkey una vez más. Hoy quiero hacer un vídeo que en principio creo que sea rápido, pero seguramente por el montaje que he estado viendo se me va a ir de tiempo, como siempre, porque hablo demasiado y porque me lío. Bueno, antes que nada, tengo varios vídeos pendientes, ya lo digo siempre. El vídeo de los cables que me lo habéis pedido lo tengo pendiente, lo que pasa es que me llevará bastante tiempo. Después tengo el vídeo del OSM, que ya os lo enseñé, el stick modular impreso en 3D, que lo tengo a puntito. Y después tengo un par de sorpresas que vais a flipar, sobre todo con una de ellas, pero vais a flipar de verdad. Vale, y bueno, vamos con el tema de hoy. El tema de hoy es que vamos a hablar de un almacenamiento para los sticks, ¿vale? Yo no tengo muchos, no me considero que tenga demasiados sticks, tengo como 3 o 4. Alguno más se viene por el camino, pero bueno, no quiero tener muchos más porque no me queda espacio. El problema es cómo los dejamos, porque si los dejamos tumbados en una superficie plana, pues se llenan de polvo, no se exhiben, no quedan guay y no mola, ¿vale? Nuestra colección no luce. Entonces, hoy lo que os traigo es un sistema de soportes para los arcade sticks, para dejarlos en vuestras estanterías, de forma ordenada, de forma que queden muy chulos y de forma muy económica, porque es un sistema impreso en 3D, ¿vale? Es todo de código abierto y bueno, lo podéis encontrar en GitHub, voy a dejar todo en la descripción, voy a dejar, pues bueno, para que veáis de dónde sale, quién lo ha hecho y todo lo que se puede hacer con él, porque tiene muchas posibilidades. Se puede editar, podéis hacer lo que queráis con él, ¿vale? Ya sé que mucha gente no tiene impresora 3D, pero seguro que tenéis algún amigo, algún conocido que os lo puede imprimir. Estamos hablando de un coste por soporte de unos 3 euros o 2-3 euros en material. Así que yo creo que vale muchísimo la pena. Yo lo estoy utilizando para mis arcade stick y vamos directo al grano, porque si no se nos va a hacer esto muy largo. Acordaros de suscribiros, porque se vienen vídeos muy interesantes. Bueno, aquí podemos ver los dos modelos que yo me he impreso. Tenemos tanto el pequeño, ¿vale? El más pequeñito, que tiene la espina pequeñita y las patas pequeñitas, como uno mediano con la espina grande. La verdad es que a mí me gusta mucho, tiene una estética súper chula y quedan súper escondidos cuando montamos el stick, porque realmente no se ve prácticamente nada quitando el bultito ese de delante, y en algunos casos ni eso, dependiendo del stick. Aquí vemos cómo queda el pequeño con el SLX, ¿vale? Que todavía lo tengo pendiente, a ver si alguien se lo lleva, el SLX de Akuma, que le viene pues como anillo al dedo. Le viene, podemos ver que perfecto. Queda de lujo, lo podemos dejar un poquito más recto o un poquito más inclinado. Y lo sujeta perfectamente. Estamos hablando de un control que pesa 600 gramos. O sea, realmente aquí no está haciendo ningún esfuerzo. Pero como vamos a ver ahora, incluso con el stick grande, en este caso, este no cabe, ¿vale? Este de Boss que tengo yo, Hitbox, no cabe. Lo pasamos al mediano y sin problema. Nos cabe tanto recto, apoyado detrás, como inclinado. Dependiendo de la altura donde lo pongamos, pues nos va a venir mejor uno u otro para enseñarlo. Vale, como veis queda una inclinación bastante apreciable. Y por detrás queda apoyadito en sus dos patas. Si queremos podemos imprimir las hinge pads para que no queden demasiado, para que no ejerza demasiada presión sobre el stick. En este caso es un stick de plexi, así que no hay ningún problema. Ahora vamos a ver que un Mad Catz Tournament Edition 2 de hace 20.000 años, el abuelo, como yo le llamo, pues queda también de lujo. No hay ningún problema, lo podemos exponer así totalmente inclinado. Aunque yo lo tengo en el pequeño, todo hay que decirlo, porque me gusta que esté más recto, lo tengo en una zona muy alta, pero así inclinado queda auténticamente perfecto. Yo la verdad creo que con este mediano podíamos estar hablando de que casi cualquier stick del mercado nos va a quedar perfecto, nos va a quedar de lujo y lo vamos a poder exponer y que se vea. ¿Veis? Así lo tengo yo realmente expuesto con el pequeñito, que se queda mucho más recto pero no se cae, ¿vale? Porque lo tengo muy alto en la estantería y me gusta que se quede recto porque si no realmente no se ve. A ver si restauro esta parte trasera, cuando lo tenga restaurado os haré un vídeo de este fantástico arcade stick. Bueno, pues aquí tenemos al artífice de todo este proyecto. Os lo cuelo entre medio de los dos vídeos en los que estamos viendo el stand. Dominic Augustin, ¿vale? Este señor, que es un auténtico fiera de la FGC, de la Fighting Game Community.
nos trae este soporte, ¿vale? Que lo podéis encontrar en GitHub. Os dejaré el enlace tanto del Twitter o el X de Dominic Augustin, Domaug, como el enlace a Modular Fight Stick Stand, que así es como lo ha denominado él, ¿vale? Que es el creador. Así que bueno, aquí tenemos todos los archivos STL, que los diferentes archivos de las diferentes composiciones que podemos hacer, ¿vale? Pero vamos a ver un poquito la explicación porque va a ser más rápido. ¿Vale? Aquí vemos cómo está construido, como habéis visto en el vídeo, ¿vale? Diferentes partes, todo modular. Y aquí nos enseña las diferentes medidas de todo, ¿vale? Aquí tenemos macho-hembra, macho-macho con el final para que quede bien, la espina, que le llaman él, la spine, la vértebra corta y larga, y después tenemos los 5 tipos de pata, ¿vale? Que tenemos disponibles. Esta es la más pequeñita, que es la que he usado yo, la que hemos visto. Y esta es bueno, en realidad yo tengo esta, la mediana, digamos, pero con el enganche cortito. Después tenemos una más larga para que nuestro stick no se resbale, dependiendo del stick que tengamos. Así que bueno, aquí están todas las posibilidades. Podemos hacer muchísimos montajes para que se queden inclinados de muchas maneras diferentes. Después, por si tenéis algún stick y la parte de abajo sea totalmente de espuma, como podemos ver aquí, el señor Dominic nos ha hecho unas patitas, ¿vale? Que tenemos por aquí, hinge pad, para que no dañe lo que vienen a ser las espumas. En mi caso no me ha hecho falta, pero bueno, seguro que encajan de categoría. ¿Ves? Aquí tenemos dos medidas, una de 2 pulgadas y una de como 25 pulgadas. La verdad es que lo tiene todo pensado, menos el ponerlo en la pared. Aquí nos dan las recomendaciones. Está hecho con una Bambu Lapa 1, igual que la mía, ¿vale? Que tiene un volumen de impresión de 256 por 256 por 256, pero bueno, seguramente en una impresora de 220 normalita, como cualquier Ender o cualquier impresora que tenga cualquier hijo de vecino, te va a caber igual. Sobre todo si no cogemos uno de estos dos cachitrastos, aunque creo que van a caber también. Vale, aquí vemos su Certain Dead, un stick súper chulo, la verdad, que me gusta mucho el montaje, que este es de su uso personal, ¿vale? Puesto en el stand. Y bueno, poco más, que visitéis la OpenStick Community, que encontraréis muchísimas cosas súper chulas, y la verdad es que es una comunidad que se mueve mucho. Es un poquito una lástima que en Europa no tengamos nada similar. Esto estamos hablando que es a nivel de Estados Unidos, aunque bueno, todos tenemos acceso a todo. Pero bueno, en Europa faltarían creadores de contenido que le dedicasen un poquito más de tiempo y de ganas a estas cosas, ¿eh? Yo me incluyo. Y bueno, aquí están todos los archivos que podemos ver, los STL por separado, si queremos el hinge grande, el pequeño, la pata grande, la pata pequeña. O sea, bueno, como habéis visto, una auténtica pasada y totalmente gratis porque esto es open source. Así que nada más, hasta aquí este pequeño repasito. Sobre todo agradecerle a Dominic Augustin todo lo que hace por la comunidad. Bueno, pues os voy a mostrar un poco el despiece y lo sencillo que es, ¿vale? De montar y de imprimir, ¿vale? Realmente tenemos que son 5 piezas que están encastradas con unos encajes, bueno, que en realidad salen muy fácil, ¿vale? Pero si intenta sacarla al revés, pues no coincide, porque si os fijáis uno es macho y el otro es hembra. Y ya está, estas 5 piezas, el pequeño igual, el pequeño está compuesto de 5 piezas, lo único que cambia es que en este caso pues yo he decidido imprimir las partes estas más pequeñitas porque eran para un stick pues más pequeño, me gustaba que se quedara más vertical, en este caso yo lo tengo colocado en el Mad Catch, aunque se quede muy vertical no se cae. Y esta pieza que es más pequeña, ¿vale? Que la tenemos en 2 medidas, la pequeña y la grande, que son estas dos de aquí. Para un stick de tamaño estándar, el ideal sería este, ¿vale? Más o menos, hay más, Ya lo vamos a ver que tenemos más medidas. O ya lo hemos visto, no sé cómo montar el vídeo. Tenemos patas de diferentes medidas, tanto en esta longitud como en esta. Se van un poquito de medida, pero sobre todo en esta. Realmente a mí me parece excesivo cualquier cosa más allá de esto para los sticks que yo tengo. Pero bueno, eso ya cada cual con sus arcade sticks que los monte, que los deje como quiera. Bueno, me parece una solución súper bien porque tenemos un conjunto que no llega a los 100 gramos de filamento, que estaríamos hablando de 2 euros, ¿vale? O máximo 3 euros si nos ponemos con un filamento tiquismiquis, pero yo creo que el negro da para todos los arcade stick. Bueno, el negro siempre funciona. Y es muy sencillito. Yo no los he acabado de montar porque quería hacer el vídeo, ¿vale? Pero yo cuando termine este vídeo lo que voy a hacer va a ser pegarlos con este Loctite que tengo, especial para... Bueno, puede ser de la marca que sea, ¿vale? Especial para PLA, ¿vale? Por si queréis está en Amazon, Funciona muy bien, está muy bien de precio.
para que se quede pegado, porque tampoco quiero que se quede esto así bailando. Le echaré una gotita aquí dentro y otra gotita aquí dentro y lo montaré tal cual estáis viendo, que es muy sencillo. Y ahí igual le pegaremos una gotita aquí, pam, y lo dejaremos ahí seco y ya perfecto, ¿vale? El único punto flaco que yo le puedo encontrar a todo esto es que no tenemos un montaje para pared, ¿vale? Si tuviéramos un montaje para pared, esto ya sería genial. Ya sabéis que yo tengo otro, el arcade stick que yo utilizo, por ejemplo, lo tengo en la pared, pero con un soporte que yo me hice que no tiene nada que ver con esto. Y que no es impreso, y bueno, una movida. Entonces, si ya tuviéramos una parte modular para anclar esto a la pared, ya sería una maravilla. De todas formas, como ya he comentado, esto está en GitHub. Seguramente pues habrá gente que habrá hecho mods, habrá hecho cosillas, porque tenemos tanto los STL, que son los archivos directamente para imprimir, como los archivos STEP, que podemos modificar a nuestro antojo si sabemos un poquito de diseño y tenemos algún programa tipo Fusion 360, SolidWorks o cualquier programa de diseño gráfico potente, ¿vale? De tipo industrial. Así que bueno, prácticamente esto es todo. Bueno, poco más que añadir, ya habéis visto que el resultado es espectacular, que por un coste irrisorio de unos 2-3 euros, o si no tenéis a nadie que os lo haga y tenéis que encargarlo un poquito más, pero vale mucho la pena, es una auténtica maravilla para almacenar vuestros arcade sticks. Así que poco más que decir en este vídeo, que como pretendía al principio quería que fuese corto, y ya veremos si me he pasado de los 10 minutos. Un saludo a todos y nos vemos. Battle Monkey Custom Arcade Stick.